Bueno, este es la presentación del primer tema dentro de este módulo que tiene que ver con gestión de equipos de trabajo. Es sobre gestión de los equipos de trabajo y supervisión en trabajo social. También hablaremos un poco sobre el concepto de motivación. Eh, en realidad vamos a trabajar sobre tres temas. El primero es supervisión. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Y para este tema trabajaremos básicamente con el texto de Puig. El segundo tema es la motivación en el trabajo y trabajaremos en torno al primer capítulo del libro de Charles y Loubat. Y después los trabajos en equipo, que en realidad trabajamos un libro de Zurdo, pero que se llama La magia del trabajo en equipo, pero en realidad lo que estamos haciendo acá es trabajar sobre una síntesis que hace Kaufman sobre ese libro. Estos tres temas parecen un poco desarticulados, diferentes, pero un poco es como instalar en un primer diagnóstico, un primer tema sobre una pregunta que le pedimos que cada uno de ustedes desarrolle en sus foros, que significa ¿por qué nos motivamos en un trabajo? ¿Qué es lo que hace que vayamos a un trabajo y que nos sentamos bien, nos sentamos creativos y en otros espacios laborales no lo sea? Y para mí, como les decía en el video introductorio, es uno de los grandes desafíos y temas sobre los cuales uno va aprendiendo todos los días. Cómo lograr que las personas que están trabajando con uno se sientan cómodos, se sientan que están desarrollando lo que quieran, se sientan motivados con el trabajo. Eh, Muchos espacios laborales no lo son, ¿no? Si ustedes han hecho espacio de práctica y en general muchos de los estudiantes cuando hacen sus trabajos finales hablan de lugares laborales muy abrumados por la contingencia, con conflictos interpersonales, sin criterios de movilidad ascendente, que por ahí viene alguien que es amigo de no sé quién y termina siendo el jefe, gente desmotivada con su trabajo, que lleva muchas ausencias, y lo que es peor es como una cierta inercia, una incapacidad de enfrentar los desafíos, lo cual hace que cada vez se desmotive más la gente que está trabajando. En el trabajo de Puig, ella hace referencia a la importancia de la supervisión y hace como una de las herramientas para evitar este desgaste, para evitar estos problemas que tienen las instituciones y que a veces se encuentran entrampadas y no pueden salir. Y habla de dos razones por las cuales es importante el proceso de supervisión. Uno por razones institucionales, que dice para una institución no le sirve tener 50 personas, 20 personas, 10 personas que no logran hacer nada, que piden licencia por enfermedad, que están desmotivadas por el trabajo. Y otro por razones personales, las personas que están ahí y que están en ese lugar quizás estaban motivadas en un primer momento, quizás están comprometidas con el trabajo que hacen, pero se sienten mal, se sienten enfermas, de hecho no es que piden licencia por depresión, porque se les canta o porque son truchos, sino porque realmente están deprimidos. Entonces, habla de la supervisión como una forma de pensar en salir de estas situaciones. Nosotros en este ejercicio de este mes los estamos, por eso me pareció importante poner este texto ahora al principio, es como que los queremos que ustedes se imaginen en una situación de supervisión, observando un equipo de trabajo y viendo qué es lo que pasa en ese equipo de trabajo, cómo están funcionando. Y por eso, digamos, los textos irían en todo a darle herramientas tanto para diagnosticar como para pensar estrategias para enfrentar esos temas. ¿Qué es supervisión en trabajo social? Es el análisis de la práctica profesional que realizan los trabajadores de ámbitos psicosociales en un trabajo sobre el trabajo, un metatrabajo que se sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la formación, la educación y el apoyo en una organización o institución. El texto señala que hay posibles áreas de conflictos en los servicios sociales. Uno es entre grupos de personas, o sea, los que están en esta, que están con esto, que son los antiguos y los nuevos, digamos, los que son de la gestión anterior y los que son de la gestión actual, ¿no? O sea,
Entre los profesionales y la institución. Por ahí los profesionales tienen una perspectiva diferente, pero la institución tiene otra idea sobre qué es lo que quiere o qué es lo que, cómo quiere que sean las cosas. Muchas veces esto también pasa por cambios políticos, donde un staff técnico sigue presente, pero al cambiar, digamos, el liderazgo político cambian los objetivos, entonces ahí hay una disociación entre lo que buscan los profesionales y la institución. Dice entre los profesionales y sus herramientas, o sea, por ahí la institución te impone hacer una ficha, un formato, hacer un tipo de trabajo que los profesionales no están de acuerdo. Y recursos para desarrollarse en el ámbito institucional, por ahí no se le destinan los recursos o se destinan para otras cosas o no hay los recursos básicos para funcionar. Dice, aún así la supervisión también favorece la capacidad de procesar, superar, detectar y buscar recursos para solucionarlos adecuadamente. Por más que nos parezca a veces que, y esto, digamos, más allá de pensarlo desde la perspectiva de supervisión, muchas veces lo que nos pasa es quedarnos entrampados en esta cosa, decir, bueno, no se puede cambiar porque ellos son muy diferentes a nosotros, porque les interesa otras cosas, porque sus prioridades son otras, y quedarse estancado en esa situación sin buscar un cambio. Y me parece que eso es uno de los desafíos interesantes, que cuáles son los factores estructurales que no son modificables, cuáles son las cosas que sí se pueden modificar o cuáles son esos factores estructurales que nosotros suponemos que no se pueden modificar pero que en realidad podrían transformarse. Y una de las cosas que plantea Puig y que también plantea Charlock y Lobat en los últimos capítulos que vamos a leer al final es el fenómeno de la cabeza quemada o el burnout. Y dice, ya hace muchos años, un psicólogo en la década del 70 empieza a ver esto de estas profesiones o estas personas que trabajan en una situación donde su único recurso es el vínculo, la relación. Y que eso los expone al profesional al desgaste. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, algún año atrás yo le pedí a los estudiantes que describan una situación en la cual habían sido bien tratados en una oficina y otra vez en la cual habían sido maltratados, o sea, se habían sentido incómodos. Y en todos los casos lo que ellos mencionaron era la actitud de la persona que los atendía, que por ahí quizás le decía que no, que su demanda era negativa, quizás perdieron tiempo, pero la actitud de esa persona de hacerte sentir que sos como un ser humano, había hecho una gran diferencia entre una relación y otra. Y eso pasa en muchos trabajos, como los nuestros, enfermería o maestro, donde es esta persona la que tiene que poner su cuerpo, sus emociones en enfrentar y tiene que estar siempre bien, porque lo que se demanda de ella es que esté bien, no puede tener una rabieta, tiene que controlarse, pero más que nada es esto, es poner su cuerpo. ¿Y qué es lo que también dice? Es una pérdida, quizás la pérdida del ideal. Son profesiones muchas veces que yo entro porque tengo un ideal de, no sé, servir al prójimo, de sentirme útil, de hacer un cambio en la sociedad, de pensar una sociedad más justa, y en realidad me encuentro atrapada en una organización donde en realidad lo único que estoy haciendo es llenando fichas administrativas que no sirven para nada. Entonces, esta sensación como de propio luto por este pérdida ideal genera muchas veces este fenómeno de burnout o cabeza quemada. ¿Y cómo se manifiesta? Lo menciona. En irritabilidad, aislamiento, también en fatiga, cansancio, depresión, aumento de consumo de medicamentos o incluso de drogas. Poca autoestima, y esto es muy interesante. Muchas veces los estudiantes cuando van a hacer una práctica profesional, uno piensa, bueno, ¿por qué estos profesionales no sistematizan lo que hacen, no escriben sobre lo que hacen? Y a veces porque no cuentan que lo que están haciendo es valioso. Y por ahí ven ese trabajo como algo que le gustaría cambiarse, por ahí no le queda otra, porque necesitan vivir de ese trabajo. Entonces, bueno, se quedan ahí, pero no valoran lo que están haciendo ahí. Y también no lo menciona el autor, pero esto lo pongo yo, porque me parece que también son esas personas que están negativas frente a todo, ¿no? Incapacidad de ver
formas de enfrentar los desafíos. Cuando a ustedes les ha pasado probablemente la práctica y ustedes dicen, a ver, ¿y qué tal si hacemos eso? No, no hagamos esto porque la gente nunca reacciona. Y si cambiamos esto, no, mucho lío, después el jefe se nos va. Entonces, son estas personas que todo le molesta, todo le parece imposible, ¿no? Y entonces, esta actitud, esta sensación de agotamiento hace que de alguna forma cada vez se va profundizando y también es una de las razones por las cuales muchos de estos servicios de gente que trabaja con gente se encuentran en esta situación como de hacer la plancha, ¿no? De estar ahí, pero donde no pasan muchas cosas y no hay mucha creatividad y no hay mucho entusiasmo por el trabajo. Y que entonces, esto nos lleva a volver al tema de la motivación y si agarramos el texto de Chatterbox y Lowatt, habla de motivar y armar equipos de trabajo y habla de la motivación como esa fuerza interior, que es un impulso a actuar. La motivación como un proceso fisiológico, psicológico, que tiene el efecto de desencadenar y mantener un comportamiento orientado a un fin. O sea, no es algo que yo lo hago y hoy laburo bien, sino es lograr mantenerlo en el tiempo, que es lo más difícil. Muchas veces cuando las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, enganchan a voluntarios, muchas veces pasa, el primer día vienen recontraentusiasmados, el segundo día un poquito menos, el tercer día y el cuarto día no dejan de venir más, ¿no? Entonces, es este motor que nos estimula, que es una fuerza interna, o sea, pero que se desencadenada por los factores externos. Entonces uno puede decir, no, estos pibes son todos chantas, te dicen que vienen 2 veces y no vienen nunca más. ¿Son los pibes los que son chantas o fuimos nosotros como institución que no supimos hacerlos sentir de una forma cómoda que logre motivarlos sin quedarse, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado que nos enganchamos con una causa, un movimiento social, una organización y por ahí de a poco nos vamos desanimando quizás porque tenemos la posibilidad de irnos cuando uno depende de esa participación para darle de comer a tus hijos, uno por ahí no se da tanto esta posibilidad de decir me gusta o no me gusta, pero cuando uno está siendo voluntario sí, trabaja básicamente con la motivación, con lo cual si dejo de motivarme, dejo de asistir, ¿no? Y entonces dice en el texto, la motivación se desarrolla en la orientación de trabajo colectivo, en el que se conjugan actividades orientadas a la tarea, gusto por el desempeño, implicancia con la tarea y actividades orientadas al grupo, disponibilidad y ganas de trabajar con el otro, ¿no? Y esto es importante, o sea, yo me encuentro con un grupo de personas con los cuales me siento cómoda y a la vez estoy haciendo cosas que siento que son útiles y que estoy yendo a algún lugar o que están generando algo o haciendo un cambio, ¿no? Entonces, esta doble dimensión de la tarea del grupo parece central en el tema de la motivación. En el texto habla de 3 teorías de las necesidades, que son teorías de las necesidades que hablan de por qué las personas se enganchan con ciertas cosas, qué tipo de necesidades nos llevan a motivarnos, ¿no? Porque de alguna forma cuando uno se motiva por algo, generalmente está asociado a una necesidad. Entonces, la teoría de Maslow, que fue la más importante, y cuando uno habla de teoría de las necesidades, siempre se hace referencia a Maslow, él lo más importante es que él habla que todos los individuos están guiados por deseos que tienen que ver con 5 tipos de necesidades y que esas necesidades se organizan con una jerarquía que es relativamente estable. Dice, hay un mínimo de ciertas necesidades que están más abajo, es necesario para poder seguir. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar se encontraría probablemente en la última, ¿no? En la de realización, en la idea de proyectarte a estudiar. Pero si no tienen que comer,
¿no? Que es una necesidad básica, no tienen dónde dormir. Pero a la vez tampoco tienen o están hoy angustiados porque no saben si van a tener trabajo o no van a tener trabajo. Y se acaban de pelear con su pareja, etcétera. Es muy difícil y a la vez no se sienten con la confianza de estudiar, se sienten que no sirven para nada, que la universidad no es para ustedes. Hay muy pocas chances de que ustedes puedan continuar los estudios. Entonces, esto de alguna forma, la teoría de las necesidades, lo que viene a plantear es decir, si no hay un mínimo de solución de ciertas necesidades básicas como tener donde dormir, haber comido algo, es muy difícil seguir hacia arriba, ¿no? Hacia arriba en la jerarquía de las necesidades. Hay muchas críticas a la teoría de Maslow, una de las cuales plantea, bueno, esto quizás no explicaría por qué hay mucha gente que tiene hambre, pero así todo se junta con otros y hace una movilización para, o tiene amigos, ¿no? O sea, es como de alguna forma, no necesariamente esto es tan jerárquico. Pero hay ciertas cosas que sí, que son interesantes para Maslow. No es que él dice todas las necesidades fisiológicas deben ser cubiertas para tener una necesidad de seguridad. Dice un mínimo de necesidades fisiológicas, un mínimo de seguridad. Si yo estoy viviendo en la calle, es difícil pensar en otras cosas que la seguridad de dónde voy a dormir hoy, ¿no? Pero bueno, es una teoría que ha tenido mucha influencia en las teorías, ya sea para estar apoyando o para contradecirla, ¿no? Después hay otra teoría de las motivaciones, que es la de Herzberg, que está mucho más asociada al ámbito de lo laboral. Y Herzberg dice, en realidad existen dos tipos de factores, los factores motivacionales y los factores de higiene. Dice, los factores motivacionales nos ayudan a tener una mayor satisfacción, mientras los factores de higiene lo que hacen es que si yo no lo tengo, tengo insatisfacción. Por ejemplo, dice, los beneficios sociales, una buena relación con el supervisor, condiciones de trabajo, un salario, no son factores motivacionales, pero sí son factores desmotivacionales. Por ejemplo, si yo tengo una relación espectacular con mi supervisor y mi supervisor es re bueno, quizás no voy a necesariamente quedarme en ese trabajo. O si mi salario, no sé, ustedes están y están en un trabajo que les resulta muy incómodo, qué sé yo, están un trabajo monótono, que es poco creativo y le ofrecen ganar el doble, quizás no los va a motivar mucho más, pero sí es un factor motivacional, pero no es que yo me voy a quedar ahí solamente, aunque me resulte muy aburrido, solamente por el salario. Lo que dice Herzberg es que los factores motivacionales tienen que ver con el trabajo en sí, la realización, el reconocimiento, el progreso profesional, la responsabilidad. Eso sí son motivacionales. O sea, dice, si yo tengo un mínimo de factores de higiene, por ejemplo, tengo condiciones de trabajo normales, tengo un salario que a mí me parece que está bien, tengo una buena relación con mi supervisor y buenos beneficios, tengo un mínimo de estos factores de higiene y a la vez estoy en un trabajo que realizo, que siento que estoy progresando, ahí tengo muchas más chances de motivarme, ¿no? Entonces, esta diferencia que habla de Herzberg, de alguna forma lo que está planteando es parecido o a más, lo podríamos decir, en el sentido de decir, bueno, para que yo me motive necesito como una base de esto, ¿no? Necesito tener un salario digno, necesito tener una buena relación con mi supervisor, eso es como la base. Los otros, los que son más abstractos, que serían las más de satisfacción, las voy a empezar a valorar más si tengo este mínimo de condiciones satisfechas.